Por eso le dice a Jeremías, deja de llorar, deja de lamentarte. Tú tienes que vivir una vida y es necesario que encuentres tu mejor performance, tu mejor versión. Y tu mejor versión es la que yo te creé, la que yo diseñé. Porque le dijo, antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Dios no le demanda, Dios no le va a pedir a usted que me escucha que realice algo para lo cual Él no lo diseñó, no lo formó, no lo creó, no le asignó. El potencial viene de Dios, el potencial está dentro de usted. Uno de los regalos maravillosos que nosotros encontramos es la salvación. Que Jesús viene para hacer nueva todas las cosas, para recibir la salvación y poder ser nuevas criaturas, en donde el potencial que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo, aquello con lo que nos dotó para venir a este mundo y cumplir un propósito, como hemos dicho, tenemos un origen glorioso para un propósito glorioso en esta tierra. Y no solamente es que toques la guitarra en la reunión que tú celebras en tus congregaciones o que cumplas alguna labor dentro, no. El potencial te ha sido dado, como hemos dicho, para buenas obras. Y cuando ejecutes esas buenas obras, la gente que ve glorifique a Dios que está en los cielos. Es que Jesús te demanda que descubras tu potencial, que asumas tu responsabilidad de pasar por el proceso de entrenamiento, capacitación, hasta que lo desarrolles y te conviertas en un perito, posiblemente produciendo 10. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Paredes y nos encontramos en nuestra serie de estudio bíblico, El potencial ilimitado de la iglesia. Hemos dicho que las escrituras nos hablan, nos muestran que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. David llegó al descubrimiento, a la revelación y a tener un entendimiento, la razón para la cual está en este mundo. Y nos dice en sus propias palabras en el Salmo 139, entre otras palabras, oh Dios, tú pensaste en mí, para referirse a que Dios lo visualizó en esta tierra. Lo visualizó y luego lo diseñó, y en ese diseño le dio todo aquello que sería necesario en la vida de David para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Tú me visualizaste, me diseñaste, y antes de formarme en el vientre, en lo profundo del vientre de mi madre, tú hiciste un registro de todo. ¡Qué maravilla! Hemos dicho también que en las escrituras encontramos cómo Dios desafía a aquellos que Él llama a que puedan levantarse para cambiar sus vidas y empezar a buscar ese potencial que está dentro de ellos, aquello que Dios les dio. Por eso le dice a Jeremías, deja de llorar, deja de lamentarte. Tú tienes que vivir una vida y es necesario que encuentres tu mejor performance, tu mejor versión. Y tu mejor versión es la que yo te creé, la que yo diseñé. Allí hemos visto en Jeremías 12:5, ¿no es cierto? Tú vas a competir no con hombres en lo natural, sino vas a competir con caballos. Obvio, es un lenguaje analógico, figurado, pero que le está demandando competir a otra categoría y que dentro de él hay la capacidad de poder hacerlo. Porque le dijo, antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Dios no le demanda, Dios no le va a pedir a usted que me escucha que realice algo para lo cual Él no lo diseñó, no lo formó, no lo creó, no le asignó. El potencial viene de Dios, el potencial está dentro de usted. Y así encontramos, lo hizo con Gedeón. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel como a un solo hombre. Tremendo desafío. ¿Yo cómo? Soy el menor en la familia. Mi familia no tiene los recursos. Yo tengo muchas limitaciones. No estoy en la capacidad. No se está refiriendo a ese Gedeón,
producto de la caída del ser humano. No se refiere a ese Jeremías, producto de la humanidad en su estado caído por el pecado. Se refiere a aquel ser que Él creó, que Él diseñó. Y por eso hemos dicho que cuando Pablo nos habla del nuevo nacimiento, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, uno de los regalos maravillosos que nosotros encontramos es la salvación. Así que hoy vamos a hablar de uno de los eventos que pueden ser y suenan muchas veces anecdóticos, hasta canciones se han hecho, porque vamos a hablar de una parábola, la parábola de las minas. Pero, ¿en qué circunstancias, en qué lugar y ante qué público habló Jesús? Compartió, enseñó esta parábola. En Lucas capítulo 19 encontramos que Jesús, camino a Jerusalén, pasó por Jericó y llegó a la casa de Zaqueo. La historia nos dice que Zaqueo estaba al servicio de Roma, era un servidor de Roma, y su tarea era la cobranza de los impuestos. Y bajo esas circunstancias, Zaqueo había acumulado riqueza de manera indebida, de manera injusta, por medio del abuso, usando el poder que tenía por ser un emisario, un servidor del imperio romano de aquel momento. Pero cuando Jesús fue a la casa, encontramos el punto de quiebre en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo experimenta un cambio producto de lo que llamamos el evangelio del reino. El reino de Dios había llegado a este hogar, a la casa. Y el fruto de arrepentimiento, por eso podemos decir que Zaqueo experimentó el nuevo nacimiento, porque hay un fruto de arrepentimiento. De pronto Zaqueo se pone de pie y dice que va a retornar todo aquello que había tomado de manera injusta y que había dañado, había afectado a los ciudadanos, a sus compatriotas, y que les iba a dar con una porción mayor a lo que les había quitado, 2 veces más, 3 veces más, de acuerdo a cómo los había afectado. Evidencia del nuevo nacimiento. Es el fruto del arrepentimiento. En ese contexto, en la casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, y si usted lee en Lucas 19, va a encontrar que allí estaban otros publicanos, habían fariseos y gente que usualmente se reunía en la casa de esta persona con recursos para celebrar fiestas. Por eso que dijeron, ¿qué hace Jesús en la casa de pecadores? Pero allí, en ese contexto, en Lucas capítulo 19, yo quisiera que usted pueda darse cuenta cuando dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Así que el medio y el contexto donde Jesús va a enseñar esta parábola es en la casa de Zaqueo. Ahora, me gustaría compartir los comentarios de Jesús ante la manifestación de la nueva vida como efecto del reino de Dios en la vida de Zaqueo. El verso 8 y 9 de Lucas 19 dice así: Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, la salvación ha llegado a esta casa, primer comentario. Y todos hablamos de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, hablamos de tener por gracia la vida eterna en Cristo Jesús, de quien recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Y nos redime de esa condición de pecado y condenación eterna. Pero Jesús no solamente dijo eso, haciendo referencia a ese nuevo nacimiento que nos enseña las Escrituras, sino dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿qué se perdió con el pecado?
no solamente perdimos esa condición original y esa posición original, sino que empezamos a vivir muy por debajo para lo cual fuimos diseñados y creados por Dios a su imagen y semejanza. A vivir muy por debajo de aquello para lo cual Dios nos creó y nos envió a este mundo. Entonces, esta declaración de Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice a los que se han perdido, porque no solamente se refiere a los hombres que necesitan ser salvos de la condenación eterna, sino todo aquello que Dios le dio al hombre. Y en este plano quiero hablar del ser humano, porque lo que se había perdido incluso incorpora también la redención de esta tierra, que un día será una tierra nueva con un cielo nuevo. Entonces, qué importante poder escuchar esta declaración de Jesús. La salvación, la palabra para salvación tiene que ver evidentemente con la restauración, con la sanidad, con la renovación, con la salvación, la eternidad, por supuesto. Entonces, aquí tenemos una palabra preciosa, restaurar. Y cuando Jesús, en Lucas también, capítulo 4, verso 18, cita a Isaías, dice, y a proclamar el año agradable del Señor, que es el año del jubileo, que toda la enseñanza la encontramos en el Pentateuco, y el jubileo es que todo vuelve a su estado original, lo que significa que en el nuevo nacimiento, en la dimensión natural, somos restaurados para que aquello que Dios nos asignó, aquello que Dios nos dotó como el potencial natural, se pueda restaurar. En medio de esta circunstancia, encontramos la parábola de las minas, y quiero leerle 2 versículos. 3. Dice, capítulo 19, del verso 11 al 14. Oyendo ellos estas cosas, oyendo ellos, recuerda, Zaqueo y toda la gente que estaba en la casa de Zaqueo. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. Muy bien, en este pasaje encontramos que en ese escenario, en ese ambiente y en estas circunstancias en donde se habla de recursos, se habla de dinero, en donde se refiere a gente con muchos recursos como Zaqueo, pero que los había conseguido de manera ilícita, de manera fraudulenta, de manera injusta. Jesús enseña esta parábola y hace referencia a 10 siervos a quienes les entrega una mina a cada uno, es decir, una cantidad de dinero, podríamos decir un capital. ¿Y cuál es el propósito? Entre tanto que yo voy, porque yo voy a regresar, quiero que negocien con este recurso que les estoy dejando, con este capital que les estoy entregando. Pasado el tiempo, como dice el texto, regresó. Una vez que recibió ese reino, él regresa y los convoca y los llama para que le manifiesten lo que han alcanzado, lo que han logrado, si han cumplido con el propósito. Y el pasaje nos habla de 3 de los 10 siervos para mostrarnos la esencia de este mensaje. En estos 3 encontramos que el primero trae la mina, el capital, y le dice, ha ganado 10 veces más. El segundo viene y le dice, aquí está el capital, ha ganado 5 veces más. Y hay un tercero que trae el capital y no trae ganancias, no trae resultados, no trae una evidencia del fruto de este capital. Qué interesante.
esta parábola. Esto nos lleva a destacar que a estas 10 personas les da el mismo tiempo. A estas personas les da la misma cantidad de recursos. Es decir, el potencial. ¿Por qué? Porque les da la misma oportunidad, pero hay resultados diferentes. Ojo, destaquemos esto. Misma cantidad, misma oportunidad, el mismo tiempo, pero los resultados son diferentes. Entonces, ¿cuál fue la palabra de aquel que trajo 0 resultados? Señor, aquí está tu mina. Le dice, ¿no? Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Bueno, aquí encontramos nosotros una excusa. Mientras los otros 2 manifiestan que uno ganó 10 y el otro ganó 5, aquí encontramos a este que era consciente del recurso que había recibido. Era consciente de lo que se le había entregado en sus manos, el capital. Era consciente de que tenía un tiempo para poder cumplir con el propósito que era usar ese capital y negociar. Como destaco, mismo tiempo, mismo capital, misma oportunidad, porque Dios no es injusto, pero resultados diferentes. ¿Y qué le dice Jesús cuando escucha estas palabras? Mientras que a los otros que han sido honestos, han sido diligentes, han sido emprendedores, han trabajado, se han esforzado, han corrido el riesgo, han pagado el precio, han enfrentado el peligro. ¿Sabe lo que le dice a este? Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque Jesús no acepta la excusa. Jesús no acepta un no. Porque le dio la oportunidad, porque lo dotó de un capital. No hay excusa. El no ser productivo, el no traer resultados. ¿Sabes? Jesús no justificó el conformismo de este siervo. Jesús no se quedó diciéndole, qué pena, pues lamento mucho. No, condena la pereza, condena la negligencia y la indiferencia ante el recurso que estaba en sus manos, porque él era consciente que tenía el recurso. Presta atención, porque el mensaje de esta mañana es que el temor no te libera de tu responsabilidad. El temor no te hace libre de tu responsabilidad. Y aplicando a nuestra enseñanza, aquí lo que vemos es el desafío de Jesús al potencial que Dios le ha dado al ser humano. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento encontramos el caso de Jeremías, el caso de Gedeón, pero aquí encontramos de manera práctica que Jesús viene para hacer nueva todas las cosas, para recibir la salvación y poder ser nuevas criaturas, en donde el potencial que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo, aquello con lo que nos dotó para venir a este mundo y cumplir un propósito, como hemos dicho, tenemos un origen glorioso para un propósito glorioso en esta tierra. Y no solamente es que toques la guitarra en la reunión que tú celebras en tus congregaciones o que cumplas alguna labor dentro, no. El potencial te ha sido dado, como hemos dicho, para buenas obras. Y cuando ejecutes esas buenas obras, la gente que ve glorifique a Dios que está en los cielos. Cuando empieces a brillar, entonces el que produjo 10, bien hecho. El que produjo 5, bien hecho. ¿Y por qué no produjeron los 2 la misma cantidad? Porque el potencial se tiene que desarrollar. Y lo que tengo que decirte hoy es que Jesús te demanda que descubras tu potencial, que asumas tu responsabilidad de pasar por el proceso de entrenamiento, capacitación, hasta que lo desarrolles y te conviertas en un perito, posiblemente produciendo 10 o posiblemente produciendo 5, pero el que produjo 5 es cuestión de tiempo. Pronto producirá 10, pronto será 20, pronto será 40. ¿Por qué? Porque le dice, bien hecho, buen siervo. Estás haciendo bien y estás siendo una buena persona, porque yo te creé para eso, para llevar adelante y manifestar la gloria de Dios aquí en esta tierra.
Vamos, es la hora de despertar, querida iglesia. Es la hora de entender que Dios ha puesto la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán, no solamente para quedarnos en el plano de lo que es espiritual y la batalla que tenemos que librar en ese mundo espiritual. Dios te ha dotado de un potencial y está demandando que lo descubras, que lo valorices, que lo aceptes y que entres en un plan de entrenamiento, de capacitación, hasta llevarlo a la mejor versión, hasta producir, como dice la Escritura, a 30, a 60 y a 100 por uno. No olvides el potencial ilimitado de la iglesia. Este es el programa que quiero invitarte a meditar, a revisar las Escrituras y a compartir con tus grupos pequeños, tus grupos de estudio, porque hay un propósito glorioso para ti, aquí y ahora. Dios te bendiga.